Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad. Gracias porque tu iglesia se reúne y tú eres el centro de esta reunión. Estamos aquí porque se trata de ti. Estamos aquí porque tú nos convocas y mientras nos reunimos, tú nos edificas. Leemos tu palabra, cantamos tu palabra. Volvemos a leer tu palabra durante las alabanzas porque ella nos enseña qué cantar acerca de ti. Servimos a otros como iglesia y también, Señor, ahora predicamos tu palabra para la salvación de las almas y para edificarnos los que ya te conocemos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad. Háblanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Quiero pedirles que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Y dice esta porción que hoy estaremos predicando de la siguiente manera. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Que Dios bendiga su santa palabra. La última vez que me tocó estar en este púlpito en calidad de predicador, terminé mi sermón más o menos con las siguientes palabras. Para ser adoradores de Dios, tenemos que tener a Dios como centro de nuestras vidas. Y eso comienza con entender que somos pecadores. No se trata de lo que yo sienta para adorar, sino de entender que solo el sacrificio de Cristo puede perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios. Nadie puede adorar lo que no conoce. Y muchos adoran anclados en sus tradiciones, más pendientes del lugar que de la forma, más pendiente de formas y de una vida sometida al Dios que adoramos. Y es que para muchos hablar de adoración es hablar de formas, elementos externos, lugares, estilos, incluso emociones. El protagonista de esta historia es Cristo. Pero la persona con quien éste habla y con quien éste tiene esta conversación que hoy nos enseña tenía una profunda convicción acerca de el lugar de adoración. Versículo 20, ella le dice a Cristo: nosotros o nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén que está el lugar donde se debe adorar. Es interesante observar que la conversación que comenzó con agua en el versículo 7, que pasó luego por Jacob hablando del pozo, ¿recuerdan? Llegó ahora a su vida personal y luego finalmente terminó hablando de adoración. Cristo no estaba interesado solamente en tener una conversación con esta mujer. Cristo estaba interesado en cambiar el corazón de esta mujer. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, si estamos en el capítulo 4 y hacemos un recuento rápido de ese capítulo, usted va conmigo a su Biblia y vemos cómo llegamos a esta conversación del versículo 20. Bueno, en el versículo 4 Cristo decide pasar por Samaria. Allí, cansado del camino, se sienta junto a un pozo alrededor del mediodía, a las 12 del día, y entra en una conversación con esta mujer. Versículo 6.
Cristo le pide agua de beber. Versículo 7. Estoy resumiendo rápidamente el capítulo 4 para que lleguemos al versículo 20 y podamos entender cómo surgió esta pregunta o esta conversación. La mujer cuestiona que un judío le pida agua a una samaritana. Versículo 9. Cristo le responde: si conocieres el don de Dios. Versículo 10. Ese don de Dios que luego Pablo definiría en Romanos 6. Mas el don de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Cristo le dice a ella: si conocieses el don de Dios. Él le sigue diciendo: si conocieses quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella comienza una conversación cultural. Eso lo explicamos en el sermón anterior. El tema del pozo de agua viva, pozos de agua corriente, normal. Ella viene y cita a su padre Jacob. Luego la conversación adquiere una conversación religiosa. Versículo antes del 16, ella habla de su padre Jacob. Luego Cristo toca su vida personal. Llama a tu marido. Versículo 16. La mujer intenta evitar una confrontación y le dice: me parece que tú eres un profeta. Versículo 19. Entonces lleva la conversación hacia una cuestión religiosa con esta pregunta: ¿dónde debemos adorar? Versículo 20. Y es el versículo que a partir de aquí pretendemos hoy explicar en esta predicación. El monte de Gerizim. Ella le dice a él: nuestros padres adoran en este monte. ¿A qué se está refiriendo? Al monte de Gerizim. Este lugar que ella se refiere es este monte, el monte de Gerizim, un lugar de gran importancia para los samaritanos, pues era su centro de culto. Gerizim estaba cerca de la antigua ciudad de Siquem. Y podemos destacar algunos datos de este lugar. Estaba relacionado con la historia de Israel y con la región de Siquem. Se creía que este era el lugar donde se dio la escena del sacrificio que Dios le había pedido a Abraham de su hijo. Tenía esa gran connotación. Se tenía la creencia de que era el lugar donde había muerto José. Era un lugar importante. Los samaritanos lo consideraban un monte sagrado. Allí establecieron un centro de cultos. En los tiempos de Jesús, la discusión entre samaritanos y judíos era correcta porque ellos creían que en este lugar era el lugar de adoración y los judíos estaban anclados al templo, y eso vamos a hablar más adelante. Por eso es que cuando esta mujer habla con Jesús, no está planteando una pregunta superficial. Ella tenía gran convicción de ese lugar. Tradicionalmente ella había sido enseñada que ese era un lugar importante. Está tocando uno de los grandes conflictos religiosos entre samaritanos y judíos. ¿Dónde se debe adorar? ¿Es aquí o es allá? ¿Dónde debemos ir a adorar? Ese conflicto lo vamos a destacar más importante. Ahora, esta mujer, la mujer samaritana, lo decía en la exhortación anterior y lo repito ahora mismo también, que ella nos representa a ti y a mí. La mujer samaritana, ver su vida es ver tu vida y es ver mi vida retratada en ella. Porque Dios toma la iniciativa para acercarnos a su palabra. Dios muchas veces usa instrumentos, compañero de trabajo, un pastor, un familiar, un amigo, para hacernos entender la necesidad de salvación. Alguien nos habla del evangelio, pero en la necedad de nuestra mente podemos levantar todas clases de barreras y excusas para evitar la confrontación de la palabra de Dios. Cuando yo lo sienta, cuando yo esté preparado, todavía no, eso es muy serio, espérate. La conversación con la mujer samaritana que se da en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, vamos a la altura del versículo 20 y hemos visto todo lo que ha sucedido en esta conversación. Ahí se ha hablado de agua, de pozo, de Jacob, de religión, de geografía, y estamos ya al punto de dónde debemos adorar. Versículo 20. Cualquiera de nosotros es la mujer samaritana en cuanto a entender cuando Dios quiere hablarnos del evangelio. Pablo, el apóstol Pablo, describe esa condición de nuestro corazón en Efesios capítulo 4 versículo 17, cuando él dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como
como andan también los gentiles, como Pablo, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ese éramos nosotros. Ese puede ser tú hoy. Ese puede ser tú hoy. Esa fue la mujer samaritana en su momento. La mujer samaritana me hace recordar cuando yo no tenía a Cristo. La mujer samaritana quizás te representa a ti hoy. Visitas la iglesia, te sientes a gusto con el lugar, pero te sientes a gusto con la forma del lugar. Te sientes a gusto porque aquí no te señalan, pero no rindes tu corazón. Venir al lugar, estar aquí a gusto con la forma, es bueno, pero no es suficiente. La mujer tenía una necesidad profunda, pero cuando Cristo comenzó a confrontarla, ella llevó la conversación hacia una discusión religiosa. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos hablar de doctrina sin rendir el corazón. Podemos hablar de la iglesia sin rendir el corazón. Podemos hablar de las formas sin rendir el corazón. Podemos discutir de tipo de música. Podemos discutir porque en mi iglesia cantan así, en mi iglesia tocan con estos instrumentos. Y eso está bien, pero eso no es lo primordial. Lo primordial es nuestro corazón, no las formas. El pastor Otto Sánchez, en su libro Conversaciones con Jesucristo, que le dedicó un capítulo al tema de la mujer samaritana, a esta conversación, dijo: Cristo en esta conversación derribó los muros en la vida de esta mujer que esta mujer había levantado para su defensa. ¿Cuáles muros, pastor? El muro de la soledad, el muro de la religión y el muro de la tradición. Al igual que esta mujer, nosotros necesitamos rendir áreas de nuestra vida para poder vivir como verdaderos adoradores del Señor. Más que el lugar, más que las formas, son corazones rendidos. Ahora, ¿dónde sucede la verdadera adoración? Muchas personas han crecido con una idea tradicionalista de que la presencia de Dios habita exclusivamente en templos. Algunos veneran determinados lugares por tradición históricas. Otros, al entrar a ciertos templos, asumen una posición especialmente de reverencia hacia el lugar. De hecho, ustedes han visto personas que cuando pasan por ciertos lugares hacen usted sabe, el ceño aquel. Venga, entramos aquí, que no se hable, no hable duro. O hacen un gesto hacia el lugar. Hacen ese gesto. Pero cuando estudiamos las escrituras, descubrimos que debemos de distinguir entre el lugar donde el pueblo se congregaba y la presencia de Dios, que no se limita a un edificio. Ahora, con eso no estamos diciendo que estamos en contra de reverenciar el lugar donde nos congregamos. Nosotros tenemos que respetar el lugar donde nos congregamos, cuidarlo. Y si ustedes se han dado cuenta, nos congregamos en este edificio y procuramos mantener este edificio con la dignidad que el edificio conlleva. Y mantenemos buscar una reverencia en el lugar donde nos congregamos. Mantenemos tener orden, cuidado, solemnidad. Y sí, tenemos que tratar esos lugares donde el pueblo de Dios se reúne con esa solemnidad. Ahora, lo que no podemos señalar es que no podemos confundir el lugar de reunión con el lugar donde está Dios de manera exclusiva. No podemos hacer eso. El templo puede ser el lugar donde nos congregamos. La iglesia puede ser el lugar o el edificio o el grupo de gente que nos reunimos. Pero Dios no está confinado a un edificio. Cuidado con eso. Porque podemos santificar un lugar y poner el lugar por encima del mismo Dios. Sí tenemos que enseñar reverencia. Yo tengo 2 hijos. Y a nuestros hijos les decimos: en el templo no corras. En el templo manéjate. Tenemos que cuidar el lugar. Esto no es un lugar para venir y hacer cualquier cosa y profanar este lugar. Pero no es que la madera tenga algo especial porque
No, no, es porque aquí nosotros, los hijos de Dios, santificamos a Dios y honramos eso. Pero si nos tocara hacerlo debajo de un árbol de mango, ahí santificamos a Dios también. Digo esto porque podemos pensar, predicar o vivir como que Dios vive exclusivamente en este lugar. Y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en Hechos 17:24 está hablando el apóstol Pablo cuando le está predicando a los atenienses. Y recuerden esa escena donde él ve tantos ídolos y ve una placa, una inscripción que sea el Dios no conocido. Ahí no había nada. Y Pablo en esa conversación con ellos le dice: puesto que el Señor de los cielos y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombre. Pablo le advierte a ellos eso. En del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, Salomón está en medio de la dedicación del templo. Un templo que se había edificado para Dios. Un templo que se había ofrendado, que se había hecho con todos los detalles, pensado para agradar a Dios. Salomón, el rey, el día de su dedicación, dice estas palabras: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Estaba muy consciente de que por majestuoso que sea un lugar, Dios es más grande que ese lugar. Dios es más grande que ese lugar. La adoración no se limita a un lugar. La adoración no se limita a un lugar. Ahora, ¿por qué ella trae el tema del lugar de la adoración? ¿Por qué esta mujer hace la pregunta? Y repetimos ese versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí encontramos un contraste fundamental, porque para ella era Gerizim, ya lo vimos, pero para los judíos el centro legítimo del culto era Jerusalén, donde estaba el templo. La discusión era real. Gerizim había sido un centro de culto samaritano, mientras que Jerusalén era el centro de culto de los judíos. Ahora, un dato importante sobre el templo de Jerusalén. En la época de Jesús, el templo de Jerusalén era el centro religioso del judaísmo. Allí pasaban muchas cosas. El templo era un lugar central. Se ofrecían sacrificios en el templo. Se celebraban las grandes fiestas y hay un montón de pasajes: Levítico 23, Éxodo 23, Éxodo 34. Los sacerdotes ejercían su ministerio en el templo: Lucas 1, Primera Crónicas 24, Hebreos 9. Los judíos viajaban desde diferentes regiones para las grandes celebraciones: Deuteronomio 16, Éxodo 23, Éxodo 2, Hechos 2. En el templo se desarrollaban buena parte de la vida religiosa nacional del pueblo. Jesús mismo estuvo allí muchas veces. Lucas 2 relata que siendo un niño Jesús estuvo en el templo. Durante su ministerio, Juan relata cómo Jesús expulsó a los vendedores y a los cambistas del templo. Ese pasaje lo conocemos mucho. Fue en ese lugar. Por lo tanto, Jesús no estaba diciendo que Jerusalén nunca había tenido un grado de importancia, porque en el versículo 21 Jesús le dice: mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Él lo está diciendo con eso: mira, Jerusalén no importa, este monte tampoco importa. No, eran lugares que tenían su grado de importancia. Jesús no responde simplemente escogiendo una montaña. Jesús lleva la conversación a un nivel más profundo. El punto de Jesús era que estaba llegando una nueva etapa en la historia de la redención, no solamente para los samaritanos, también para los judíos. Los judíos venían viviendo tradición por tradiciones, tradiciones por tradiciones, pero con la venida de Cristo y su muerte, muchas cosas cambiarían. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no iba a ser exclusiva de un lugar específico.
La mujer samaritana te representa a ti y me representa a mí. Y representa también la influencia que las tradiciones pueden tener muchas veces sobre nuestras vidas. Hermanos, nosotros sin darnos cuenta, muchísimas veces somos presos de las tradiciones. Y siempre la pregunta de ¿por qué? Siempre decimos, porque siempre lo he hecho así. Porque siempre lo he vivido así. Y cuando le predicamos a veces a alguien dice, no, porque en la iglesia de mis padres o de mi abuelo, o no, porque como a mí me lo enseñaron, era... La mujer samaritana representa la gran influencia que tienen las tradiciones y que éstas pueden ejercer sobre nuestras vidas. Muchas veces, incluso gente de buen corazón, con buen corazón, somos capaces de colocar determinados lugares, determinadas formas, determinadas prácticas al mismo nivel que Dios. Y eso es peligroso. Y sin darnos cuenta terminamos limitando nuestra comprensión de Dios. Sí, porque le pasa a quien visita un templo una vez al año para buscar la benevolencia de un cuadro. Le pasa a quienes nacieron en el contexto de una iglesia o denominación y aseguran que su devoción a Dios está anclada a ese lugar. Le puede pasar a quienes han creído tradicionalmente pero nunca han nacido de nuevo. Hay un montón de gente y en medio de nosotros hay una generación que crece. Nuestros hijos van creciendo en el contexto de la crianza de este lugar. Ellos pueden crecer y en 20 años decir, sí, yo soy porque yo siempre fui a ese lugar, pero nunca haber nacido de nuevo. Es algo preocupante. Es algo muy preocupante. Porque nosotros podemos estar viviendo bajo las páginas y bajo la sombra de tradiciones y de creencias, pero nunca haber tenido una verdadera conversión. Nunca haber nacido de nuevo. La idea que muchas personas tienen sobre la presencia de Dios dista bastante de lo que la Biblia enseña. Algunos piensan que la presencia de Dios tiene que ser invocada. Mucha gente habla de la presencia de Dios y dice, invoquemos al Espíritu Santo. Llamemos a Dios. Llamemos al Espíritu de Dios. Como que Él no está aquí. Te invitamos. Ven, como yo te doy permiso. Pero la Biblia enseña que Dios es omnipresente y que Él está en todas partes. La Biblia enseña que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él habita ahí. El Salmo 139 es un gran ejemplo de esto. ¿Qué dice la porción del versículo 7 de este Salmo? El salmista hace preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ¿qué dice? Si en el Seol preparo mi lecho, si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guía tu mano y me tomará tu diestra. Salmo 139, versículo 7 al versículo 10. Mucha gente habla de la presencia de Dios como algo místico que necesita ser invocado. Aquí vamos, prepárense. Vamos a invocar a Dios. Pero Dios está aquí. Es más, Dios estuvo primero que nosotros llegáramos a este lugar, ya Él estaba aquí. No fue que cuando llegamos dijimos, vamos a invocarlo para que Él venga. Ya Él estaba aquí. Quienes llegamos fuimos nosotros. Pero ¿sabes qué? Cuando te montes en tu carro, ya Él está ahí. No es que ahora vamos a decir, ahora te invoco para que vengas aquí, Señor, conmigo al lado mío. No, Señor, permíteme a mí vivir consciente de que tú estás aquí siempre. Permíteme, Señor, vivir consciente de que cuando el pecado toque mi puerta, ahí estás tú primero mirando a ver si yo también me hago los desastres del pecado. Cuando nadie nos está viendo, Dios está ahí. Cuando se apagan las luces, Dios está ahí. Cuando se cierran las puertas, Dios está ahí. Su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que vivir consciente de eso. Tenemos que vivir consciente de eso. Dios no está limitado geográficamente. No.
No existe un punto del universo donde podamos escapar de su presencia. Esta verdad tenemos que tenerla muy clara y puede llevarnos por lo menos a dos conclusiones. Uno, siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre estamos en su presencia. Dos, Dios está en todo lugar. No debemos pensar que el único lugar donde podemos encontrar a Dios es en el templo, en Coral Mall, los domingos. No, claro que no. De hecho, si viviésemos más conscientes de eso, pecáramos menos. Si viviésemos más conscientes de eso, pecáramos menos. Porque Dios está aun cuando la tentación toca nuestra puerta. Hermanos, esto no significa que el templo o que el edificio, la iglesia, no tenga importancia. Lo he aclarado ¿cuántas veces ya? Muchas veces. El pastor dijo que el templo no, que Dios está en todas partes. ¿Templo para qué? No. Sí. No estamos en contra de los edificios. No estamos en contra de que estén bien cuidados, amueblados, decorados o preparados para que el pueblo de Dios se reúna. Lo que estamos afirmando y reafirmando es que la presencia de Dios no está confinada exclusivamente a un lugar. Lo que estamos afirmando es que no debemos atribuirle al templo una característica que no le corresponde. Eso es lo que estamos diciendo. Y fíjense lo que sucedió el día y en el momento que Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. A partir de la obra de Cristo, la adoración no queda encerrada en un solo lugar. Cuando Jesús murió, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba hacia abajo. Mateo 27:50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo rasgado es una imagen poderosa del acceso que Cristo abre a la presencia de Dios. Usted y yo, en el lugar que estemos, hacemos un altar al Señor. En nuestras casas hacemos un altar al Señor. En nuestros vehículos hacemos un altar al Señor. En el trabajo hacemos un altar al Señor. Pero digo, no tome el tiempo del trabajo de que ese jefe, queremos un devocional todos los días de 1 hora en el trabajo y quitarle 1 hora al trabajo para, si el jefe le da permiso, no abuse de eso. Pero el trabajo es el trabajo. Pero en cualquier lugar, Dios está ahí y podemos hacer un altar a eso. La adoración no se limita a un lugar. La adoración no se limita a un lugar. No podemos ponerle fronteras geográficas a Dios. Y tampoco debemos pensar que solamente dentro de las paredes de un templo podemos vivir como adoradores. Aquí sí queremos vivir en santidad. Aquí quiero cuidar mis ojos. Aquí quiero cuidar mi mente. Aquí sí. Pero cuando salgo de aquí, como que me olvido de la santidad que tengo que tener delante de Dios. Cuando salgo de aquí, como que se me olvida el nivel de santidad, porque como que yo dejé a Dios aquí y luego de aquí Dios no está conmigo. No, es que salimos juntos. Salimos juntos. Y el mismo actitud especial, el mismo espíritu devoto que yo tengo en este lugar debe acompañarme fuera de este lugar. Es lo que venimos anclando. Dijo un autor que ha sido de mucha edificación, Aiden Wilson Tozer, muy conocido como A.W. Tozer. Él dijo: Dios no está confinado a un edificio, ni mucho menos al carro que usted conduce, o a su casa, o a la oficina en la que usted trabaja. Si usted no conoce la presencia de Dios en su oficina, su empresa o su hogar, entonces Dios tampoco está presente cuando usted asiste al templo. Si yo no puedo ver al Dios que estoy adorando aquí, mañana en mi oficina, posiblemente yo no conozco a Dios. Si yo no puedo reverenciar al Dios que estoy adorando en este lugar, en mi casa, junto a mi familia, posiblemente yo no conozco a Dios. Posiblemente yo estoy anclando a Dios exclusivamente a este lugar. Y es un grave error. El verdadero adorador no deja de adorar cuando sale del edificio. No. Ahora, estaba la mujer samaritana evadiendo el tema. Estaba ahí evadiendo el tema. La mujer samaritana estaba
preocupada por saber dónde se debía adorar. Algunos interpretan y han sugerido que ella puso el tema para evadir la conversación sobre los maridos. En los versículos anteriores, llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo, le dijo el Señor. Señor, ¿dónde debemos adorar? Muchos aluden a que la pregunta de este versículo 20 viene para eludir la conversación que se está dando desde el versículo 18 o 19. Posiblemente, pero no estamos ahí para decir que eso fue real. Posiblemente lo hizo como una cortina de humo. Posiblemente lo hizo como una pregunta sincera de querer saber. Y debemos que ser cuidadosos con eso, porque el texto no lo afirma, no dice eso. Ahora, Jesús sí aprovecha esa pregunta para una enseñanza extraordinaria acerca del tema de la adoración. Jesús aprovecha esta pregunta que ella le hizo en el versículo 20 para hablar bastante amplio del tema de la adoración. Vaya conmigo otra vez a Juan, capítulo 4. Y llegamos a una de las sesiones más importantes del capítulo. Todo lo que está sucediendo en el capítulo 4 es importante porque escrito está ahí. Pero esta sesión que vamos a hablar ahora, este momento que vamos a ver ahora, es muy importante. Y quiero que volvamos a leer porque contiene una enseñanza fundamental acerca de la adoración. Cristo en ningún otro pasaje habló tanto de la adoración como en estos versículos. Eso es importante. En todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, en ningún momento vamos a ver una enseñanza tan contundente sobre el término como en estos versículos. ¿Por qué? Porque en la porción que vamos a leer del 20 al 24, la palabra adoración aparece repetida 10 veces en apenas 3 versículos. Ok, lo vamos a leer. Si usted quiere, diga 1 cuando lea la palabra adoración, 2 y así sucesivamente. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahí está. 10 veces se menciona. El énfasis de Jesús no está solamente dónde debe adorarse, está en quién y cómo y con qué conocimiento tenemos que adorar. Él le dice en el versículo 22, clave esto: vosotros adoráis lo que no conocéis. Ahora llegamos a este versículo, el versículo 22, y esta frase parece fuerte de Jesús. Parece que lo que le está diciendo es: ignorante, tú no sabes lo que estás adorando. No es eso. Necesitamos entenderla correctamente. Jesús no está diciendo necesariamente que los samaritanos no saben adorar o no supieran absolutamente nada acerca de Dios. No. Es importante entender qué creían los samaritanos. Los samaritanos tenían su base teológica, su base doctrinal anclada netamente en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Los samaritanos no abrazaron todo el canon del Antiguo Testamento. Ellos creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y ya. Los demás libros, a partir de ahí, ellos no lo habían abrazado como base. Ellos reconocían como escrituras el Pentateuco y no aceptaban el resto del canon judío con la misma autoridad. Por tanto, ellos conocían a Dios, pero tenían una limitante en su conocimiento. Este punto es importante. ¿Por qué? Porque el Pentateuco habla de Dios.
El Pentateuco apunta a un Mesías. El Pentateuco habla la verdad de Dios. Pero si me quedo solo en esos 5 libros, ¿qué pasa con los profetas, los libros históricos, los libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, que desglosan todo el anuncio del Mesías que había de venir? Ellos se quedaban cortos en el conocimiento. Entonces lo que podemos decir aquí es que su comprensión de la revelación era una comprensión parcial, no total. Y eso es importante, porque no podemos decir simplemente los samaritanos no conocían a Dios, los samaritanos no sabían adorar. No, es más preciso decir los samaritanos adoraban al Dios que afirmaban conocer, pero su conocimiento de la revelación de Dios era incompleto, porque estaba basado solamente en los primeros 5 libros de la Biblia, no en el canon del Antiguo Testamento completo. Solamente era parcial su conocimiento. Podemos ser sinceros y estar equivocados. La diferencia no está simplemente en decir yo creo con sinceridad, porque la mujer samaritana creía con sinceridad. La mujer samaritana era sincera en la pregunta que estaba haciendo. ¿Es en este monte o es en aquel? Ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es aquí en Jericín. ¿Por qué estaba ella anclada en Jericín? Porque hasta el Pentateuco, ahí se quedó su conocimiento anclado. Ella estaba en Abraham, ella estaba en Jacob, ella estaba en José. Y cuando murieron todos ellos, su conocimiento murió con ellos ahí. Esto nos da una gran enseñanza, porque podemos hacer cosas correctas, pero podemos hacerlas de manera incompleta. Oye, lo que estás haciendo está bien, pero falta esto. Entonces hay gente que se ofende. Ay, pero es que yo hasta aquí es que sé, hasta aquí es que llego. La mujer samaritana tenía un conocimiento correcto, pero incompleto. La mujer samaritana sabía de Dios, pero hasta aquí. Ahora, nosotros tenemos que saber que la verdadera adoración necesita estar fundamentada en la verdad revelada de Dios. ¿Y cuál es la verdad revelada de Dios? Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Yo no puedo quedarme en decir, es que yo solamente leo los Salmos, porque ese es mi libro favorito. Ay, el mío favorito es Proverbio. Muchas hermanas dicen, el mío es Ruth o Esther. O sea, esos son mis libros favoritos de la Biblia. Otros los más dicen, el mío es Apocalipsis. Todo el consejo de Dios, eso mismo nos puede suceder a nosotros, lo mismo de la mujer samaritana, que nos quedamos anclados y limitamos el conocimiento de Dios. Mi conocimiento de Dios es de 1 giga. Yo tengo hacia la meta 0.1. Y después de ahí, no, mire, es difícil, ¿no? Tenemos que ampliar el conocimiento de Dios. Todo el consejo de Dios. Podemos tener fragmentos de conocimiento bíblico o construir toda nuestra vida espiritual alrededor de ese fragmento que yo conozco de la Biblia. Pero Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a él, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso es que la iglesia necesita que le prediquen todo el consejo de Dios. Hay que predicar del Antiguo Testamento, hay que predicar del Nuevo Testamento. Usted puede tener un libro favorito, pero la verdad de Dios comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Toda la palabra del Señor. No solamente son textos favoritos, no solamente son textos que confirman lo que ya pensamos. Necesitamos conocer todo el consejo de Dios, porque la Escritura apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 27, Cristo nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y después de su resurrección, Cristo vuelve a explicar, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Toda escritura lleva a Cristo. Y eso, hermanos, es extraordinario. Nos hace comprender mejor.
¿Por qué? Porque los samaritanos tenían el Pentateuco y por tanto tenían algunas promesas, algunas expectativas de un Mesías que había de venir, pero no tenía todo lo que se había revelado luego de los primeros 5 libros de la Biblia. No tenían eso. Por eso que cuando Cristo dice, la salvación viene de los judíos, Él no está con eso haciendo un comentario de superioridad étnica. Tú ves, los judíos son, los samaritanos no. No, Él lo que está diciendo es que toda la Biblia apuntaba que el Mesías que iba a venir de la descendencia de Judía, de la tribu de Judá, de la casa de David. Ellos se quedaron en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Conocían a Dios? Sí, pero limitadamente. Es como cuando usted ve una película y se queda por la mitad. Y viene otra persona, ¿y tú viste esta parte? No. Y oye, yo voy por tal serie. Yo me quedé en el capítulo 17. Son 34. Te falta mucho, sigue. Yo no sé cómo hay personas que tienen la capacidad de ver serie cheleada. Ven un capítulo hoy. La semana que viene ven otro. En 2 semanas ven otro. Yo no tengo esa paciencia. Mi esposa comienza a ver una serie y se acaba y yo me quedo. Y ella apaga la televisión. Y yo le digo, ¿qué pasó? No, pues tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer problemas así. Pon el que sigue. Mañana hay trabajo. Y la mortificación que yo voy a tener para yo dormir esta noche vale más que si yo duermo 1 hora menos. No. Ponme el que sigue. Ayer, yo como cristiano que soy, dije a mi familia, me voy a acostar temprano porque mañana me toca predicar y no quiero bostezar aquí en el culto. Ellos estaban viendo una serie. Vamos a ver una. Yo no entiendo usted sabe. Ellos les encantan esa serie. Yo me fui a acostar, señores, Dios les bendiga. Y yo, para coger el sueño, tomé un rato. Y en la madrugada, yo sentí que alguien abrazó mi cuerpo. Y tiene la osadía de cantar aquí como que no pasó nada, ¿eh? No. Los samaritanos no podían se habían quedado con el conocimiento limitado, el Pentateuco. Cristo le dice, la salvación viene de los judíos, no haciéndole un comentario de superioridad étnica. Está señalando la historia de la redención. Dios había escogido a Israel como el pueblo por el cual vendría el Mesías. Es todo lo que está diciendo. Dios había escogido a Israel, la casa de David, la tribu de Judá, como esa genealogía del Mesías que había de venir. Pero que ellos se quedaron netamente en un conocimiento limitado de Dios. Por eso Él le dice, la salvación vendría de los judíos. Porque es que el conocimiento a nosotros nos transforma. Conocer la palabra de Dios nos transforma. ¿Cuál sería la fórmula? Bueno, leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, a raíz de la serie que el pastor viene hablando, meditar la palabra de Dios. Eso nos lleva a comprender la palabra de Dios. Eso nos lleva a aplicar la palabra de Dios. Y eso nos lleva a que algo de nosotros muera. Algo de nosotros va a morir en la medida que la palabra de Dios va siendo leída, meditada, comprendida en nosotros y aplicada. Y podemos añadir entonces que algo de nosotros crece. Algo crece, algo muere. Algo muere, algo crece. Porque conocer a Dios no solamente añade información a nuestra mente, transforma vidas. ¿Cuántos de nosotros, en la medida que hemos comprendido la palabra del Señor, algo ha muerto y algo ha crecido? Eso nos ha pasado a todo el que ha nacido de nuevo. Uno lee un texto un día que uno dice, Señor, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo uno reacciona? Pidiendo perdón. Solo en una habitación. Perdóname, Señor, porque yo ahora he entendido esto. Y yo he vivido así, asado. De esa manera. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 2,
Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no somos nosotros, hermanos, es Cristo en nosotros. Necesitamos toda escritura. Es sumamente importante que abarquemos, que la abracemos toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos hacer teología de fragmento de pasaje. No podemos construir nuestra adoración sobre tradiciones. No podemos construir nuestra relación con Dios solamente con las experiencias. Necesitamos conocer al Dios que adoramos. Necesitamos conocerlo. Por eso Cristo dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, vosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. El Mesías prometido. El Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías vendría por medio de un pueblo. Vendría como descendencia de David. El Mesías sería judío. Los samaritanos también esperaban un Mesías, pero muy parecido a Moisés. Pero ahora había llegado Jesús, el Mesías de Dios. Con su llegada comienza una nueva etapa en la historia de la redención. El centro ya no sería una discusión de en qué monte adorar. El centro ahora sería Cristo. Y es interesante esto porque la nueva etapa con ese Mesías que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento había llegado. Y eso se iba a manifestar en una adoración en espíritu y en verdad. Pero de eso vamos a hablar cuando me toque otra vez. La conversación que comenzó con dame de beber, versículo 7, termina ahora con una de las declaraciones más extraordinarias. Yo soy el que habla contigo. Versículo 26, que no hemos llegado ahí todavía. La mujer estaba preguntando: ¿dónde se debe adorar? Versículo 22. Jesús estaba a punto de revelarse, porque en el 26 él le va a decir: ¿delante de quién estás? Y esta es una gran diferencia enorme. Ella estaba preocupada por un lugar. Jesús estaba revelándose como Salvador. La verdadera adoración, o los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Padre sigue buscando esa clase de adoradores. Y quiera el Señor que en medio de nosotros sigan creciendo adoradores en espíritu y verdad. No adoramos lugares. No adoramos formas. No adoramos tradiciones. No adoramos emociones. Adoramos a Dios. Somos adoradores de Dios, iglesia. Somos adoradores de nuestro Padre. Porque Dios debe estar en el centro. Dios en el centro de todo. Vayámonos con esta fórmula. Leemos la Biblia. Leemos las Escrituras. Leamos las Escrituras. Leamos las Escrituras. Apliquemos las Escrituras. Apliquémosla. Meditémosla. Leámosla. Y entonces vamos a adorar al Dios de las Escrituras. Mientras más conocemos a Dios por medio de su palabra, más profundamente comprenderemos que toda nuestra vida debe ser rendida delante de Él. No solamente cuando estemos en un lugar. Que Dios nos libre de solamente ser cristianos de un lugar. Que Dios nos libre de asumir poses en determinados lugares. Que Dios nos permita ser adoradores en espíritu y en verdad. Padre, que tu palabra siga transformando nuestras vidas.